Muy bien. Bueno, mis hermanas, vamos a estudiar en esta tarde el segmento que le he llamado La mujer en la vida diaria. Y aquí vamos a ver unos días, de los primeros días, el 6 y el 7, y vamos a llegar hasta el día 10 de nuestro libro para enfocar aquí algunos aspectos de nosotras como mujeres que el libro ha estado tocando. Y como ustedes han podido ver, hay algunos versículos ahí en Proverbios que son duros en cuanto a lo que dice de nosotras como que somos las mujeres, ¿verdad? Entonces, pero vamos a tratar de aprender y suavizar un poco algunas cosas. Dice este día, vamos a empezar con lo más duro que tenemos por aquí en cuanto a esto. La mujer bella, es el día 9. La mujer bella pero tonta es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. Proverbio 12, 22 es ahí, no está, me di cuenta que no está bien hecho. Y en la parte de atrás había varias versiones. Una mujer hermosa sin discreción, como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella pero indiscreta. Anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro. La mujer bella pero fatua es como argolla de oro en hocico de cerdo. ¿Se pueden ustedes imaginar qué descripción más fea para las mujeres? Entonces yo puse aquí mujeres que están apartadas de razón, indiscretas, de poco cerebro, tontas, o sea, fatuas. Eso significa lo que ha querido decir este versículo. Y en uno dice que son indiscretas, ¿verdad? Poco cerebro, sin discreción, tontas, fatuas. Pero es interesante la manera en la que este versículo se encuentra aquí. Y déjenme decirles que algunas de lo que dicen los expertos, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. En la antigüedad, en la antigua Israel, dice, se usaban anillos como argollas, o sea, siempre se han usado los anillos como argollas aquí o aquí. Las mujeres de Medio Oriente los han usado en la nariz y aquí. Y hoy ya vimos que eso se vino hasta donde nosotros, ¿verdad? Que ya anda un montón con el montón de anillos y cosas por todos lados, esos zarcillos ahí. Entonces, ellas las usaban en las orejas y en la nariz. Pero el punto aquí es que aunque lo usara una mujer hermosa, este adorno no podía compensar su falta de razón. El zarcillo de oro u otro adorno, aunque lo use una mujer hermosa, ningún adorno puede compensar la falta de razón. Una conducta inapropiada ensombrece y anula todo lo que uno trate de proyectar a través de una apariencia atractiva. No queremos decir que la mayoría de mujeres son tontas, son indiscretas, no tienen cerebro, son fatuas. Porque en este grupo hay un montón de mujeres hermosas que no son así. Pero el punto es aquí que muchas mujeres hermosísimas no tienen nada en el cerebro. Ese es el punto. Y perdón, no me van a dejar mentir, pero yo he conocido muchas mujeres preciosas que cuando abren la boca, mejor que se queden calladas, porque todo lo que dicen son cosas incoherentes, sin razón, de veras, que muestran que tienen muy poco cerebro. Y no sé si ustedes se han fijado, hay unos videos de burla realmente, de risa, para mujeres lindas en los concursos de belleza, que les han hecho algunas preguntas y Dios mío, la respuesta que han dado es lo más tonto que pudieron haber dicho, ¿verdad? Entonces, se nota mucho que han dejado por un lado el hecho de culturizarse, de leer, de dejar la ignorancia por
claro, atender a lo que es la belleza física, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, le han dado tanto a lo externo que lo interno de ella y su cerebro ha quedado sin mayor arreglo. Y esto, en eso es lo que el Señor, el punto aquí es que el Señor nos manda que tengamos eh, cuidado y que si somos bellas por dentro, que lo seamos también por fuera, con lo que aprendemos, ¿verdad? En primer lugar, todo lo que podemos aprender del Señor y luego con todo lo que podamos aprender de la vida, ¿verdad? En general, no hay nada más lindo que estar con una persona que sabe de un montón de cosas, que sabe de todo, ¿verdad? Que se ha culturizado tanto que le preguntas algo y la persona te puede decir, como algunas que yo conozco por ahí que han recibido clases de café, de vinos, de quesos, de todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces aprenden de tantas cosas que cuando uno se pone a platicar con ellas, te pueden hablar de cualquier cosa. Y es muy agradable entablar esas pláticas. Y no así con mujeres que uno pues solo puede ver la belleza y tal vez solo te puede hablar de cosas vanas. Ah, que no es que no hablemos nosotros de eso, ¿verdad? Pero que el pinta labios, que el pinta uñas, que todas las cosas vanas, pero no te va a enseñar algo que tú digas, que me diga de alguna receta o de algo que me interese en ese momento. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero una de las cosas que más me llamó la atención aquí a mí, y fue en lo que yo le hice énfasis en este día, es en cuanto a la discreción, que a veces mujeres bellas son muy indiscretas. Y creo que a veces muchas de nosotras podemos caer en el asunto ese de ser poco discretas. Y creo que el Señor nos manda a que eh, seamos discretas, ¿verdad? En algunas cosas. No tenemos que andarle contando a todo el mundo cosas que a la verdad, hermanas, a mucha gente no les importa. Pero a veces nosotros también quizás con el afán de entablar amistad con alguien o una plática con alguien empezamos a hablar de cosas que no deberíamos. Entonces debemos de cuidar eso, ¿verdad? Aprender a ser mujeres llenas de discreción y que podemos mostrarnos por eso, o sea, que la gente puede decir, no, ella es discreta, o sea, que alguien puede venir a mí sabiendo que me va a decir algo y que yo voy a ser discreta con esa confidencia o con eso que me están contando. Porque a veces muchas de nosotras hemos pecado de indiscreción y el Señor quiere también que sea algo que nos llene, ¿verdad? Que nos llene mucho. Y este día, pues en la oración, si ustedes pueden recordarla, ese día de la oración que yo le pedí al Señor ahí era que le daba las gracias por la belleza que me había dado, ¿verdad? Porque alguien decía, y yo creo que con mucha razón, que no hay mujer fea. Lo que hay, habemos muchas mujeres que no nos arreglamos. Ese es el punto, ¿verdad? Y entonces, si un poquito ya se pone uno, ya cambias y ya te ves bonita. Y entonces yo le decía eso al Señor, que gracias por eso. Y quizás muchas veces no me he sentido bella. Ya lo hemos hablado también aquí, ¿verdad? A veces tenemos eso, que no tenemos un buen concepto de nosotras mismas. Pero sé que tengo valor porque tú me has dado ese valor y soy una persona especial a tus ojos. Gracias, Señor, muchas gracias. En Jesús, amén. Entonces, si el Señor nos ha hecho bellas, porque así nos ha hecho y tenemos valor para ella, tratemos de ser ese tipo de mujer que cuando habla muestra que es una persona discreta, que sí tiene cerebro, que hay algo en su cabeza que puede compartir muy bien con otras personas y que no, pues no diga que somos unas tontas, ¿verdad? Sino que haya algo en lo cual nosotros podemos conversar y hacer que otra persona aprenda algo de nosotras. Por eso es siempre mi afán de seguir aprendiendo y que las mujeres que estén a mi alrededor aprendan cosas nuevas para tener pues también que conversar con otras personas y ser más atractivas en ese sentido. Así que esta es la parte de la enseñanza de ese día y más que todo yo lo quise, como les digo, enfocar a la discreción, que tratemos de ser mujeres discretas. La segunda,
el otro aquí, de otro día que estaba ahí, estaba algo duro. Mujeres conflictivas, mujeres pleitistas, rencillosas, quejosas, criticonas, iracundas. Y gotera continua las contiendas de una mujer. Proverbios 19, 13. Miren, ese pasaje también es duro, porque aquí en este versículo hay un contraste que se da. Dolor es para su padre el hijo necio, dice. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Aquí está un hogar, está un esposo, está una mamá, donde por un lado el hijo es necio y por el otro la mujer es una gotera continua, es una gotera continua las contiendas de la mujer. O sea, es una mujer conflictiva, es una mujer que pasa peleando, que se queja, que critica, que es iracunda. Y fíjense que en el antiguo Israel también sucedía este asunto, que si dice la historia cuenta que si el hijo necio le daba dolor al papá, lo podía sacar de la casa, te me vas, ¿verdad? Echarlo. Entonces, no importa, o sea, se va y ya me deshago de este hijo necio. Pero de la esposa, el marido no se podía deshacer tan fácilmente, ¿verdad? No se podía deshacer de ella porque era pleitista, porque era rencillosa, porque era criticona, porque era iracunda. Por eso el esposo no se podía deshacer de ella. Sí, se podía deshacer, y era el permiso que daba la ley, darle la famosita carta de divorcio si había otras cosas. Si ella tenía algo indecente, o le había cometido adulterio o alguna de esas cosas. Pero por el hecho de que era una conflictiva, no la podía sacar el marido. Así que el pobre hombre ahí estaba, que era una gotera continua las contiendas de esa mujer. Y lo más triste es lo que dice que el hombre deseaba. El hombre decía que era mejor vivir solo en el desierto que con la esposa que se quejaba y que buscaba pleito. Imagínense, prefiere estar en el desierto, prefería estar en la soledad, prefería vivir solo en un rincón en la azotea, prefería estar a lo más alejado posible de la esposa que estar con ella. Yo no sé ustedes, pero si ustedes han tenido alguna vez esa situación en su casa, pobrecito el marido, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la mayoría de nosotras a veces somos goteritas continuas. Por cosas grandes o a veces por cositas chiquitas. Y ahí es donde uno debe de tener cuidado. ¿Qué es la gotera continua que yo algunas veces le estoy reflejando a mi esposo, ¿verdad? O yo le estoy dando a mi esposo? Y a veces son cosas de la casa, por ejemplo, ¿verdad? Que necesito que este hombre me arregle esto. Y le dijiste una vez, pasó. Ay, ahí está otra vez. Le dijiste otra vez, pasó. Y entonces llega un momentito que uno dice, ay, no, ya mejor ya no le digo nada. Hay que se quede esa cosa ahí, ¿verdad? Que hasta que lo quiera arreglar. Y entonces a veces en esos sentidos es cuando se hacen los conflictos, y entonces uno pasa a toda quejumbrosa y criticando las situaciones y todo, por cosas que los esposos a veces no, o no tienen tiempo de hacerla, o simple y sencillamente no les ha dado la gana hacerla, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Por ejemplo, yo a veces, si yo le había pedido una cosa, ya a mi esposo le dije una cosa, no me gusta estarle repitiendo. Y a veces él me dice, ¿y por qué no me dijo? Ay, papi, si ya se lo dije tal día. Ay, no, vuélvamelo a decir. Es que no me gusta, porque no me gusta estar repitiendo que tenía que hacer algo. Entonces a veces me dice, ay, que quede así. Pero hay cosas que gracias a Dios rápido las arreglan los hombres, pero otras veces no. Yo he oído a un montón de amigas mías la queja continua en cuanto a la famosa basura, ¿verdad? Que mi marido no quiere sacar la basura. Aquí se da mucho eso. Creo que en nuestros países no es tanto, porque una vez la pone en un solo lugar y ahí se la lleva el que la recoge. Pero aquí uno tiene que sacarla desde su garage, ponerla para que se la lleven. Y a veces
ay, la mayoría de esposos se les olvida y cuando menos sentimos ya pasó, hasta la otra semana. Y entonces hay mujeres que mejor dicen, ay, yo la voy a sacar a mí que me cuesta, yo lo hago para no estar con esa pena. Pero gracias a Dios hay esposos que dicen, no, esta es mi responsabilidad también, yo lo voy a hacer. Y hay hombres que lo cumplen a cabalidad y qué bueno. Y no tomar esas actitudes, yo lo hago aquí, yo puedo hacer cualquier cosa y yo lo hago, ¿verdad? No, como latinas hay cosas que nosotros no hacemos, hermano. Dígame si no es así. Hay cosas que nosotros como latinas no fuimos criadas así y aquí a veces no, hemos venido a aprenderlas, que sí las tenemos que hacer, ¿verdad? Pero ahí hay cosas, por ejemplo, en mi casa hay cosas que están establecidas que yo como la esposita, yo no la voy a hacer, ya están establecidas, ¿verdad? Otras sí, yo digo, yo lo puedo hacer. Pero el punto con esto es que hay cositas que molestan y es cuando nosotras nos volvemos goterita, ¿verdad? Hostigándole la vida al hombre. ¿Sí, Sonia? Solo quisiera dar un ejemplo. Aquí en Virginia hay unas cuevas y esas cuevas son las cavernas de Luray se llaman, Luray Caverns. Ajá. Tienen la particularidad de mucha estalactita húmeda y están goteando constantemente por Uh-huh. años y han formado en el suelo, también se han creado formas de todos los minerales que caen y que sueltan. Pero hay uno de los atractivos principales de estas cavernas donde las goteras caen constantemente sobre ciertas rocas, al extremo Uh-huh. de hacerle un agujero a la Sí. piedra. Y hay una que se llama el huevo frito, así se llama, porque en el centro hay una, y es como más o menos de este tamaño, y parece un huevo, tiene Uh, completamente el círculo y como que fuera un huevo frito y hasta se parece en color. Y en el centro de que la gota sigue cayendo y formando, dándole nueva forma a esta figura, uh-huh. hay un hoyito y sigue haciendo y más profundo y más profundo. Y cuando estudiaba la lección, lo primero que se me vino fue el huevo frito. Sí. ¿Qué estoy haciéndole en su cabeza o en su corazón a mi esposo con mis necedades? Y no es fácil. No es Yo he fácil. estado experimentando Uh-uh. mal mal carácter por irritable, Uh-huh. Uh-huh. porque estuve tomando unas hormonas por causa de mi menopausia, las dejé de tomar, pero creo que fue muy abrupto de mi parte y he estado que me molesto hasta mi apellido. Ah, Entonces, y qué bien me cayó la lección precisamente porque me ayuda otra vez a jalarme y a darme cuenta de, oiga, cálmese, ujú, cálmese, ujú. mire las cosas desde otro punto de vista. Pero Ah, ese ejemplo me gustó y por eso te lo comparto a ustedes. de las cuevas. ¿Cómo dice que se llaman? Las Las cuevas. cuevas de Luray, Ujú, Luray, ujú. Lorraine, con N, Re- Lorraine Caverns. Ok. Sí, Gracias. y creo que si buscas en su página, vas a ver el huevo frito. El huevo frito. No lo busco, voy a tratar Wow, de mandárselo. qué tremendo. Sí. Sí, como les decía, hay cosas que se dan y entonces sí uno quiere que se arreglen las situaciones, pero el problema es cuando yo soy la que quiero buscar conflicto. Yo quiero pullar a ese hombre y molestarlo, ¿verdad? Entonces con alguna cosita. Y ya vi alguna sonrisita yo por ahí, porque quizás a veces, sí, o sea, el hombre está tranquilo, pero yo no estoy tranquila. Y hay algo que me molesta y entonces yo quiero armar el conflicto. Y entonces en eso, hermanas, hay que tener cuidado, porque yo creo que no hay como tener mejor la fiesta en paz, ¿verdad? Entonces, mejor estar tranquilo. Ahora, ya sabemos que hay mujeres que son así, mujeres conflictivas, y las vamos a encontrar en cualquier parte. Las encontramos hasta en las mejores iglesias.
conflictivas, pleitistas, rencillosas, quejosas, criticonas, hasta iracundas. Las encontramos en las mejores familias, las encontramos en los mejores trabajos, las encontramos en todas partes. Ahora, ¿qué va para mí con esto? Tratar de no ser yo ese tipo de mujer. Tratar de no ser esa mujer conflictiva. Si yo ya me conozco que soy conflictiva con alguna cosa, mejor me alejo. Mejor no voy a buscar el pleito, ¿verdad? Mejor no voy a buscar la rencilla. Si hay cosas que me molestan, que se hacen a veces en algunos lugares, y yo sé que eso me va a molestar ahí, mejor no me meto en eso para no estar de quejumbrona, estar quejándome por el asunto, para no estar criticando. Y yo sé que muchas de nosotras tenemos tal vez alguna de estas cositas, ¿verdad? Pero también hemos conocido mujeres que esa es su característica. Son quejosas, criticonas, buscan pleito por cualquier cosa, ¿verdad? Se irritan por todo. Y ahí uno dice, ay, Señor, ayúdalas, porque imagínense si son así a veces con las amigas, ¿cómo serán con los pobres hombres? Qué difícil, ¿verdad? Con el marido. Por otro lado, pongámoslo del otro lado. Pongámoslo del otro lado, que nosotros tenemos un hombre que es así, que es conflictivo, que es pleitista, que es quejón, que es criticón, que es iracundo. ¿Qué hacemos nosotras? ¿Verdad? ¿Cómo es mi actitud para con ese hombre? Entonces, si lo ponemos de este lado, podemos entonces ponernos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Para empatizar y decir, si yo soy así, ¿cómo este pobre hombre me aguanta? Pero si yo tengo un hombre así, ¿cómo yo lo aguanto, verdad? Y cómo trato de llevar la situación. Entonces, el punto aquí es que debemos de pedirle al Señor, si hay alguna de esas cosas que está molestándonos a nosotros, pedirle al Señor que nos ayude a dejar de serlo, ¿verdad? Si soy conflictiva, dejar de serlo. Si soy quejosa, dejar de serlo, renchillosa, criticona, pleitista. Pedirle al Señor que nos ayude a dejar esas cosas que al Señor pues realmente pues no le gustan, porque ¿a quién le gusta estar con alguien que es así, verdad? A nadie. Y si nuestro esposo tiene a alguien así, qué triste la vida de ese pobre hombre. Así que hay que evaluarnos si en algún momento yo he estado en esa posición, ¿verdad? Y si sí, siempre vamos a encontrar cositas que queremos que el esposo haga, que el esposo se ponga las pilas en eso, pues bajarle un poquito a la velocidad y a su tiempo, tenerle paciencia y dejar que él a su tiempo también haga las cosas, porque muchas veces lo que decimos es, ay, es que tengo un marido tan lento, ¿va? Que no se pone las pilas, no se pone chispa. Mi hermana, usted es el marido lento, se enamoró usted. Entonces, hay que seguirlo soportando, amando y de la manera más sutilmente posible o de la manera más amorosamente posible, seguirle diciendo, necesito que me hagas esto, por favor, y pues poder seguir adelante con eso. Otra mujer. Aquí vienen ya las cosas bonitas, las cosas buenas. ¿Va? Mujeres bondadosas, honestas, agraciadas. El día decía que la mujer bondadosa gana respeto, pero esta mujer bondadosa en otras versiones se dice que es una mujer, que esa mujer agraciada se dice que es una mujer bondadosa, que es una mujer honesta, que es una mujer honrada. Y encontré ahí todas las diferentes maneras en las que pusieron ese versículo. La mujer bondadosa, agraciada, honesta, está llena de integridad, que es moral, que tiene el favor, encantadora, que tiene fortaleza, gana respeto, tendrá honra, acrecienta su honra. Dice ese Proverbios 11, la parte 16a. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es una mujer que pueda tener esas cualidades, que sea una mujer llena de bondad. Agraciada, cuando decimos la palabra agraciada, estamos pensando que es pues
es simpaticona, ¿verdad? Qué guapa. Esa palabra dice que es la mujer agraciada. Dice que es una mujer que refleja, déjenme encontrarlo aquí bien, leí lo que decía y me llamó la atención. No lo tenía aquí. A la mujer agraciada se caracteriza por tener encanto, favor, elegancia, fortaleza, moral, integridad. La raíz verbales dice que es Hanan y sugiere una voluntad decidida y a menudo espontánea de ofrecer acciones sinceras o una respuesta compasiva, un derramamiento de misericordia y un favor sin restricciones a los demás. No según el mérito, sino que ella lo da a cualquiera. La palabra también se usa en referencia a Dios. Imagínense, esta palabra yen y jahan se usa también para Dios, combinando el propósito y la acción que se ofrece con gracia. La mujer agraciada que demuestra una personalidad amable y acciones de bondad constituye un ejemplo constante de la misericordia de Dios al cuidar con ternura a los demás en su nombre. Entonces el Señor ha dado estas cualidades a nosotras para cuidar, dice, con ternura a los demás en el nombre del Señor. Fíjense qué bonito eso, ¿verdad? O sea que el Señor nos ha llenado de estas cualidades para pues ganar el respeto de los demás, ¿verdad? Para tener honra, pero más que todo, dice, para que demuestre esa personalidad amable y llena de bondad, que va a constituir un ejemplo constante a los que están a nuestro alrededor de la misericordia de Dios, al cuidar con ternura a los demás en su nombre. O sea, nosotras vamos a ser un instrumento, un objeto, un sujeto de darle a los demás ternura y misericordia de parte de Dios. Me gustó eso, pero es por esta cualidad de darnos el Señor a nosotros honestidad y gracia. Ahora, llegar a tener estas cualidades, pues para muchas ha tenido todo un proceso, ¿verdad? Todo un proceso de crecimiento, todo un proceso de ir creciendo en la gracia y en el amor del Señor cuando ya el Señor vino a nuestra vida, porque por nosotras mismas no lo podemos tener. Esa es la verdad. Esto es un don, esto es algo que Dios te ha dado a ti. Cuando el Señor te lo da, porque así lo quiere, para que tú, al tener esas cualidades, puedas ganar el respeto de los demás, poder tener la honra de los demás, acrecentar, dice, esa honra delante, recibiéndola de los demás para nosotros. Entonces, qué bendición más grande es esa. Pero son cosas con las que tenemos que trabajar. Si no soy muy bondadosa, empezar a pedirle al Señor que me ayude a ser llena de bondad, ¿verdad? Para que yo pueda hacerlo. Eso de tener la gracia para con los demás. Y es algo que pues Dios se lo da a uno también cuando uno se lo pide, ¿verdad? Porque muchas veces uno se pone un poquito nerviosito cuando va a empezar a conocer a alguna persona o te toca hacer algo. Yo por lo menos siempre, ay Señor, dame gracia delante de esta gente, que yo le caiga bien, ¿va? Porque es algo que también el Señor te puede ayudar a que caiga bien a los demás, a que ellos puedan verte a ti como una persona, primero como una hija de Dios, como una sierva de Dios, y que eso pues también a los demás motive a respetarte, a tratarte de una mejor manera. Pero aquí lo que se ve es que el Señor le ha dado pues a esta mujer buena, bondadosa, respeto. Y es algo que la verdad todas queremos, ¿verdad? Todos queremos que se nos respete donde vamos, que se nos respete en la iglesia, que se nos respete en el trabajo. Y eso pues a veces pues realmente eso viene de lo que Dios hace a través de uno. Así que hay que pedirle al Señor
sobre esto también, que podamos ser mujeres caracterizadas por bondad, por gracia, caracterizadas por honestidad, y eso pues nos ayude a crear respeto para los que nos rodean y para que nosotras podamos ser el instrumento de ser mostradoras de la misericordia y la ternura para con nuestros demás de parte del Señor, dice, ¿verdad? Eso viene de parte del Señor a través de nosotros para los que nos rodean. Así que eso era algo también que quería compartir ahí en cuanto a estas mujeres bondadosas, honestas, agraciadas. ¿Alguna preguntitas aquí? Porque vamos con la última parte. ¿Estamos? La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente, una buena esposa que es prudente, es un don del Señor. Proverbios 14 dice eso. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. ¿Se considera usted que su esposo recibió con usted ese don del Señor? Porque eso dice que eso es una herencia de Dios, ¿verdad? La mujer más prudente puede ayudar a su esposo a reflexionar sobre las situaciones para tomar una decisión, dice aquí. Y tenemos por el otro lado también que, pues sí dice, y sí, yo creo que la mayoría de nosotras sabemos eso. La casa y la riqueza son herencia de los padres. Mate Jehová la mujer prudente. Aunque los padres terrenales puedan proporcionarnos riqueza, solo Dios merece reconocimiento por proveer una esposa sabia. Yo no sé cómo usted se evalúa en eso. Yo a veces me he hecho también mi propia evaluación. Si mi esposo recibió conmigo ese regalo, ¿verdad? Ese favor del Señor al tenerme a mí como esposa. Quiera Dios que el Señor, ustedes sientan lo mismo, que ustedes son un regalo, un don, un favor que Dios le dio al esposo de ustedes al darles a ustedes como esposa. Yo sé que muchas están en el proceso de estar aprendiendo, de seguir creciendo. Y qué bendición, ¿verdad? Porque si no, no estarían en estos estudios, no estarían queriendo aprender más, o si no, incluso nunca se hubieran acercado a ninguna iglesia al querer pues ser mejores. Porque la verdad que muchos matrimonios y muchas mujeres llegan a las iglesias ahorilladas porque el matrimonio les está yendo mal, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿qué hacemos? Pues busquemos a Dios, tal vez Dios nos ayuda a salir de esto. Entonces, en ese llegar con el Señor, el Señor hace maravillas porque muchos matrimonios son restaurados a raíz de eso, ¿verdad? Pero al ir leyendo estos pasajes, uno dice, bueno, yo me casé con este hombre, algunas sin ser cristiano, ¿verdad? Pero a la medida que va pasando el tiempo, llegan a Cristo, los dos conocen a Cristo, usted empieza a aprender, el esposo empieza a aprender, y puede llegar a este pasaje y leer que el Señor pudo haberle dado a mi esposo, sus papás pudieron haberle dado herencia, pero que la esposa inteligente, dice este versículo también, es un Dios del Señor. O sea, que ya Dios ya me había escogido a mí para dármela a mi esposo y que el Señor me ha dado a mí a él como un regalo. Pero ese regalito tiene que seguir creciendo, tiene que seguir formándose, tiene que seguir diciendo, no soy buena en esto, me falta esto, tengo que crecer en esto, cometo estos errores todavía, incluso a veces cometo estos pecados que no debería para con mi esposo. Y aún así el Señor pues dice que yo soy un regalo para mi esposo. Entonces es algo en lo que debemos pensar y meditar y orar al Señor. Si el Señor me ha dado a mí, a mi esposo, pues que yo sea de veras ese regalo bello que Dios tuvo planeado, que yo sería para mi esposo, ¿verdad? Y a la larga, ese reconocimiento, si yo llego a ser la clase de esposa que mi esposo necesita,
ese reconocimiento realmente solo lo debe recibir el Señor, porque Él es el único que puede hacer los cambios y motivarme a mí a ser mejor cada día. Entonces, tomemos estos pasajes para nosotras, ¿verdad? Casi riquezas son herencias de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Trabajar en ser prudente, trabajar en ser una buena esposa, trabajar en ser la esposa inteligente que mi esposo necesita y así seguir pidiéndole al Señor para lograr llegar a ser esa mujer, ¿verdad?, que Dios realmente quiere para el esposo que Él me ha dado. Pero aquí a la par viene el otro pasaje que dice que quien haya esposa haya la felicidad. Muéstrate su favor, le ha dado el Señor. Imagínense ese otro versículo ahí. Y se lo dice al hombre, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Así que de todas maneras, todos los hombres que encuentran una esposa, ya Dios los bendijo, ¿va? Ya Dios les dio regalo, ya Dios les demostró amor. Quizás incluso independientemente de que esas esposas no nos portemos bien a veces, pero aquí el reto es ese, llegar a ser esa esposa que va a ser feliz a ese hombre, que lo va a consolar, lo va a estimular, lo va a hacer feliz, le va a dar amor, porque Dios está demostrándole a ese personaje su amor a través mío. Imagínense, esa es una responsabilidad también grandísima para nosotros. El favor de Dios es el bien, es lo mejor. Una buena esposa es un don dado al hombre por Dios. Así que la mujer debe hacer honor a ese regalo que Dios le ha concedido al esposo cuando ha dado una esposa. Y entonces, como dicen allá en mi pueblo, pan para tu matate, ¿verdad? O sea, aquí cada quien agarra lo que le hace falta, lo que tiene que aprender, lo que todavía hay esos vacíos todavía. Y aquí ese día había una serie de preguntas que yo no sé cómo les fue. Y decía, ¿crees que tu esposo ha recibido el favor del Señor al tenerte a ti como una esposa? Seamos sinceras y evaluemos. ¿Soy la felicidad? ¿Soy un tesoro? ¿Soy algo bueno? ¿Soy lo mejor que el Señor pudo darle a mi esposo? O mejor se hubiera casado con la otra novia que tuvo antes que yo. ¿Verdad? O sea, pensando así, algunas dicen, ay, mejor se hubiera casado con aquella y no me hubiera casado yo con este hombre. O sea, a veces hay mujeres que sí dicen, mejor se hubiera casado con la novia que tuvo antes. O a veces sí o a veces no. ¿En qué fallo? ¿Qué no estoy haciendo para que este versículo sea una realidad para mi esposo? ¿Es algo que podemos alcanzar o es demasiado idealista? No es posible sin la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanas. Solo Él puede cambiar mi corazón. Debo examinar mi corazón y pedir a Dios que nos ayude a cambiar. Sin la ayuda de Él no lo podemos lograr. Yo sé que muchas de nosotras somos mejores esposas que hace 15 años, que hace 20 años, ¿verdad? Aún quizás que hace unos 2 años. Porque nos cayó el 20 al fin y nos dimos cuenta que Dios tiene cosas tan maravillosas para mí y para mi esposo si tan solo yo obedezco, si tan solo yo dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí. Y ya dejar de ser la misma mujer que así me conoció y así que me siga queriendo. Así ya estuvo. O sea, que ese en un sentido sería como una frase conformista. Una frase de decir que ya Dios no puede hacer nada conmigo. Que el Espíritu Santo aquí topó. ¿Verdad? Y eso no es así. Porque Dios es Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y Él todavía puede hacer cosas grandes y maravillosas en cada una de nosotras. Porque Él mejor que nadie sabe todavía en qué cosas yo voy a ir creciendo, yo voy a ir siendo mejor cada día para bien mío, para bien de mi esposo, para bien del resto de la familia y para el bien de la sociedad, para el bien de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, es un reto grande de uno decir, bueno,
sí, esta evaluación quizás no me fue muy bien a mí en este día que la hice, pero me propongo que con la ayuda del Señor puedo llegar a ser la esposa que mi esposo necesita todavía, aun como les digo, hayan pasado mucho tiempo. El Señor no ha terminado su buena obra con nosotras. Y qué bueno, porque eso demuestra que hay donde trabajar, ¿verdad? Que el Señor todavía nos tiene en la mira. No es una casualidad que estemos aquí todas nosotras recibiendo esto en este tiempo, por algo. Tal vez para algunas es un reafirmar de ciertas cosas. Tal vez para otras es, "Ay, yo no había oído esto. Nunca había andado yo por Proverbios y yo no sabía que este versículo estaba allí. Y que yo puedo llegar a ser la esposa que Dios quiere, que yo puedo llegar a dejar de ser esa esposa bonita pero vacía por dentro, que yo puedo dejar de ser esa gotera continua que ha hecho un gran hoyo en la vida de mi esposo y ya no hay más, o sea, ni modo, él ya lo aguanta así y así se queda. Pero sí puedo llegar a ser la esposa esa bondadosa, buena, que Dios quiere. Ya no la quejumbrosa, ya no la criticona, ya no la que pasa hostigándolo, sino que mi esposo pueda decir, Dios me ha dado esta esposa, ya tengo lo mejor. Dios me ha demostrado que me ama tanto, con usted como mi esposa. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición sería que un día eso, pues el esposo te dijera eso. Y yo creo que muchos de nuestros esposos ya lo han dicho a veces quizás no de esa manera, pero lo han dicho y quizás a veces no con palabras, lo han dicho con sus acciones, con el hecho de cuidarnos tanto, ¿verdad? De darnos todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que Él está pendiente de nuestras necesidades y aunque no lo diga así, pero no nos falta lo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos para comer, tenemos ropa en el closet, tenemos comida rica en la refrigeradora, podemos irnos de paseo, tantas cosas que nuestro esposo quiere hacer con nosotras todavía y esa es una bendición. Lo triste es cuando ya tu esposa no quiere, tu esposo no quiera ni llevarte al mall, ¿verdad? Entonces sí dijo, ay, Dios mío, no quiere ni salir conmigo a la tienda. O sea, hay muchos esposos no les gusta ir a la tienda, exacto, pero lo digo así porque ni siquiera quiere ir contigo a darse una vuelta. Cuando ya ni siquiera quiere ir contigo a darse una vuelta, ponte las antenitas de vinil y ponte a pensar, ¿qué está pasando aquí? Ya no le importo, ya me cambió, ¿o qué, verdad? Pongámonos. Y manos a la obra, a decir, bueno, este es el hombre que Dios me ha dado y yo dije que iba a estar con él hasta que la muerte nos separara. Entonces, hagamos que esos años que faltan hasta que la muerte nos separe, vivámoslo felices, vivámosla disfrutándolo con el hombre que nos dio el Señor en nuestra juventud, o quizás para algunas se lo dio hace poco, no sé, pero disfrutémoslo y hagámosle sentir a Él que realmente Él, cuando me encontró a mí, halló su felicidad y que ya tenía lo mejor y que Dios le había demostrado a Él que lo amaba, como también nos ha demostrado a nosotros que nos ama, al darnos un hombre que nos cuida, que nos protege, que nos da seguridad y que todavía está ahí con nosotros. Así que mis hermanitas queridas, esta era la parte de que quería compartirles de esta parte del libro de la mujer en la vida normal, ¿verdad? En la vida diaria. Muchas cosas. Todavía quizá hay mucho más que podríamos sacar, pero estos eran parte de lo que yo tenía, que quería compartirles a ustedes ahora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O oramos y luego nos podemos quedar compartiendo tal vez algunas cosas o alguna pregunta de algo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado de poder ver, revisar lo que Proverbios nos está diciendo a las mujeres y poder tomar la parte que nos corresponda a cada una. Tú mejor que nadie nos conoces, Señor, y te pedimos perdón porque quizás hemos fallado. Y sí, sin duda hemos fallado en algunas cosas. Muchas veces hemos sido esposas quejonas, Señor, criticonas, conflictivas,
pleitistas ahí con el marido y no está bien. No le hemos mostrado a él la bondad que hay en nuestro corazón. No hemos sido lo suficientemente quizás honestas con ellos algunas veces. No ha estado bien, Señor. Quizás a veces me he preocupado tanto en mi belleza física, en lo que está afuera, y no me he preocupado en lo que está adentro, que es lo más importante. Ayúdame a cambiar en esas cosas que necesito cambiar. Y Padre, permite que mi esposo pueda sentirse feliz, agradecido de tenerme como esposa. Que él sienta que al tenerme a mí, tú lo has favorecido, tú le has dado ese gran regalo y que ya tú le mostraste tu amor a él, como a mí me lo has mostrado al tenerlo a él como mi esposo. Ayúdame a amarlo, a respetarlo, a honrarlo y a pensar de aquí para allá que aquí lo tengo todavía y que es el tiempo de ponerme lista para poder gozar con él y disfrutar con él los últimos años que nos pueda tocar vivir juntos. Gracias. Gracias por estas oportunidades que has dado en este tiempo también de poder estar solos y podernos, quizás muchas, reconocerse con el esposo. Gracias, Padre, por este tiempo en el que podemos estar juntos, podemos estar comiendo juntos, platicando, caminando, orando, cualquier cosa juntos, Padre. Gracias por eso. Bendito Señor. Bendice a cada una de mis hermanas y tú conoces lo que hay en cada matrimonio, en cada corazón. Manifiesta, Señor, tu bondad y tu misericordia en cada una. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. amén. Mis amadas. Army, ¿Sí? encontré el huevo frito. ¿De verdad? Enséñanoslo. Espera, voy a poner la pantalla grande para, ¿qué pasa aquí? Para poder verlas mejor. Aquí no podemos ver eso que está. Ese es el huevo frito. No, mamita. Estas Estas son son las cuevas. cuevas. Las cuevas. Es un recorrido de creo que casi 1 hora. Es ¿Sí? precioso, impresionante. Impresionante. Y déjame enseñarles. Ese es el famosísimo huevo frito. Cabal de plano, sí. Las estalactitas van formando, haciendo formaciones en el suelo. Y esa Imagínense es una de esas formaciones. la fuerza de esa gota por tantos años. Qué tremendo. Eso es tremendo, ustedes.